Saludos, ingeniero Carlos Velázquez. Nuestro grupo está conformado por el señor Kevin Gómez, por el señor Jesús Bailón, por el señor Leonardo Palma Rodríguez y por mi persona, el señor Gino Tipán. Como objetivo general tenemos utilizar el método de los 2 batímetros para determinar el consumo total por cargas en un sistema trifásico utilizando lo que es el software de simulaciones en el software de Multisim. Ahora bien, como objetivos específicos tenemos diseñar un sistema trifásico dentro de lo que es el software de Multisim. En segunda instancia tenemos desarrollar la parte analítica de dicho sistema trifásico y por último pues recopilar tanto los datos de simulación como los analíticos para establecer un cuadro comparativo de dichos valores y a su vez un margen de error. Ahora, con respecto al método de los 2 batímetros, vamos a explicar un poquito con respecto al mismo. Como podemos observar, pues, dentro de este sistema trifásico consiste el método de los batímetros en tomar una línea de referencia. En este ejemplo podemos ver la L13, la toma de referencia, en base a las otras dos líneas restantes, L1 y L2. Para el batímetro 1, que está definido por P1, y para el batímetro 2, que está definido para P2. Para P1, vemos que hay una caída de tensión L1, L3, ¿verdad? Y para el batímetro 2 hay una caída de tensión L2, L3. Batímetro 1 está definido por I1 y batímetro 2 definido por I2. Ahora, en clase ya hemos definido que la potencia total sería raíz de 3 por voltaje de línea, intensidad de línea, coseno de phi. Y la potencia reactiva sería raíz de 3, voltaje de línea, intensidad de línea y el seno de phi, ¿verdad? Ahora bien, vamos a transcribir en base a esa fórmula de ahí, vamos a transcribirla en batímetro 1 y batímetro 2. Para el batímetro 1 ya sabemos que tenemos la caída de tensión L1, L2, ¿verdad? Que es lo que está aquí. Y la intensidad 1 que la vamos a llamar I sub L y la caída de tensión L1, L3 va a ser llamada VL para de esta manera, o sea, nos sirve llamarlas así para realizar la demostración de dicho método de una manera mucho más rápida y eficiente, ¿verdad? Ahora bien, para W1, entonces reemplazando nuestros cambios de variable que ya hemos hecho en este punto de aquí, sería W1 igual a V sub L y L coseno de 30 menos phi. ¿Por qué 30 menos phi? Porque justamente si vamos a nuestro diagrama fasorial, nos vamos a la L1, L3, como podemos observar aquí, hay un desfase justamente en este lado. Entonces, ese desfase va a estar definido por el ángulo de 30, que va a ser el ángulo de la caída de tensión L1, L3, menos el ángulo de la intensidad L1, que es phi, ¿verdad? Utilizando la sustitución trigonométrica, coseno de A menos B, nos va a quedar, que está definido por esta fórmula, lo vamos a reemplazar vamos a tratar de esta sustitución trigonométrica establecerla dentro de este coseno. Y al realizarlo nos va a quedar de esta manera, W1. Ahora, para WL2 ya sabemos que tenemos la caída de tensión L2, L3, ¿verdad? Esa caída de tensión L2, L3 está definida para W2, que ahora vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver nuestro desfase, que va a estar definido para L2, para L3, si vemos en nuestro diagrama fasorial, ¿verdad? Ya no es una resta, sino una suma de 30 más el ángulo phi, porque aquí está IL2 y la caída de tensión L2, L3, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a utilizar la sustitución trigonométrica coseno de A más B, que viene definida por esta fórmula. Al implementarla en W2 nos va a quedar esto de aquí. Sabiendo pues que ya tenemos eso, sabemos también que coseno de 30 es esto y seno de 30 es un medio, ¿verdad? Al reemplazarlas en W1 y W2, ¿verdad? Voy a notar que me van a quedar estos resultados, ¿verdad? Estos resultados, W1 que está aquí, ¿verdad? Y W2, ¿verdad? Que está en esta parte de aquí. Ahora, el método de los batímetros que me dice que la potencia total activa va a ser W1 más W2, ¿verdad? Ahora, si yo resto esos dos valores, voy a notar que tengo, como ven en el color rojo, dos valores similares que se están restando y dos valores similares que se están sumando. Al sumarlos, pues yo voy a obtener ese valor multiplicado por 2 y dividido para 2. Se me van esos dos y me va a quedar que W1 más W2 va a ser raíz de 3VL y L coseno de phi, y eso era potencia total activa inicialmente. Esto sirve para sistemas tanto balanceados como no balanceados. Ahora, para la potencia reactiva, nos dice el método de los 2 batímetros, que es la resta de los dos valores, tanto para W1 y W2. Reemplazamos los valores como lo hicimos para W1 más W2, lo hacemos para W1 menos W2, y notamos pues que los valores que están en rojo se me suprimen porque son iguales,
Y el valor que está en negro, tanto este de aquí como este de aquí, se me van a sumar, menos por menos, más, se me suma, ¿verdad? Entonces va a ocurrir lo mismo, pero en esta ocasión me va a quedar un seno de phi. Entonces podemos notar que si nosotros simplificamos ese 2 por ese 2, me va a quedar solamente VL y L seno de teta. Pero, ¿qué ocurre? Yo multiplico por raíz de 3 a ambos lados para que me quede en lo que es mi potencia reactiva, como ya la habíamos definido al inicio. Ahora, para la potencia aparente sabemos que la potencia aparente va a ser la raíz cuadrada de Q total al cuadrado más P total al cuadrado. Ahora, el ángulo phi va a estar definido por la Q total en el denominador y la P total en el denominador, como ya nos habíamos dicho que era potencia total reactiva, raíz de 3 W1 menos W2 y potencia total activa W1 más W2. Y phi va a ser la arcotangente de ese valor. Y sabemos que el factor de potencia viene definido por el coseno del ángulo phi. Buen día con todos, mi nombre es Jesús Bailón y a continuación les voy a detallar acerca de nuestro circuito para la práctica. Se nos detalló o indicó que el circuito debe ser una red trifásica y debe estar conectado a una carga que esté balanceada. Para hacer que la carga esté balanceada, cada una de las impedancias en este caso debe de ser igual a las otras, ¿no? Y como podemos ver, los valores de resistencia, capacitores e inductores son los mismos, lo que va a dar posteriormente para el cálculo de una impedancia igual para las tres. Luego tenemos lo que sería lo de las fuentes, ¿no? Que vendrían conectadas todas a un mismo punto y las tres deben de tener la misma magnitud y están separadas cada una a más 120 grados y menos 120 grados con respecto en este caso a BA. Para efecto de nuestra práctica se nos detalló que deberíamos sacar los parámetros de la red considerando el método de los dos batímetros y para ello tenemos el primer batímetro en esta parte y el segundo batímetro en esta otra. Se necesita, para hacer el método de los dos batímetros, se necesita que definamos una línea en común para los dos batímetros. En este caso hemos definido la línea de BC. Como se puede detallar o se puede ver, el voltaje BB viene analizado para el primer batímetro en esta parte de en medio. Y también está referenciado a esta parte de la línea de abajo, que sería la línea de BC. Luego tenemos el segundo batímetro, que está conectado a la línea de BA y también está referenciado a la misma línea BC. Y las corrientes, o sea, la parte del batímetro que mide la corriente, o sea, el amperímetro, está conectado en serie en la misma línea. Luego tenemos lo que serían para nuestro análisis posterior o nuestro análisis de los valores simulados, estos elementos que serían los amperímetros. Están denotados con el nombre de punta y el número según las puntas que nosotros hemos usado. Estos que tienen una letra A miden la corriente en esa línea y en esta parte de acá tenemos lo que serían los que miden el voltaje. Tengas en cuenta que para medir el voltaje de línea a línea, en este caso hemos definido que la punta 1, que vendría siendo el voltaje BA, va a referirse o va a tener como referencia el voltaje BB. En este caso, si nos damos cuenta, el número 1 está referenciado también con ese mismo número 1 para efectos de una mejor comprensión de la utilización de estas puntitas. Luego tenemos que el método de los dos batímetros va a estar indicándonos que cada uno de estos batímetros va a dar un resultado y que sumado va a ser la potencia total, la potencia real o activa del sistema. En este caso, nuestro primer batímetro dio una potencia de 5,581 watts y el segundo batímetro una potencia de 5,17 watts. Luego tendríamos los valores de nuestra propia red, ¿no? Serían los parámetros de corriente y de voltaje de fase. Por ejemplo, tendremos la corriente que nos da una magnitud de 29,93 amperios a un ángulo de 3,78 grados.
Cada uno de estos ángulos también están diferenciados a 120, o sea, tienen un desfase cada uno de 120 grados con respecto a la referencia. Y en esta parte de acá también nos damos cuenta que tenemos los voltajes de fase, los voltajes de línea a línea, perdón, que cada uno está nuevamente separado a 120 grados cada uno. Y eso sería todo con respecto a la simulación. A continuación van a dar detalles sobre la realización de los cálculos. Muchas gracias. Mi nombre es Kevin Gómez y voy a explicar parte del procedimiento analítico que se realizó para resolver el siguiente circuito planteado. Al momento de plantear el circuito se obtuvo que este trabaja a una frecuencia de 60 Hz y una velocidad angular de 377 radianes sobre segundo, con tres fuentes de voltaje fasereal desfasadas a 120 grados cada una entre sí. Entonces VA es igual a 120 voltios con ángulo de 0, BB es igual a 120 voltios con ángulo de menos 120, BC es igual a 120 voltios con un ángulo de 120. También también se tienen tres resistencias de 4 kΩ cada una, tres inductores de 2 milihenrios cada uno y tres capacitores de 10 microfaradios cada uno. Una vez obtenidos estos datos, lo que procedemos a obtener serían las reactancias capacitiva e inductiva. Pero cabe recalcar que como el sistema es balanceado, con solo obtener una reactancia capacitiva e inductiva, tendríamos ya las de todos los elementos. Entonces, la reactancia inductiva es igual a J omega por L. Y reemplazando, obtendríamos que la capacitancia inductiva es igual a J 0,754 ohmios. De la misma manera, procedemos a calcular la reactancia capacitiva y esta es igual a menos J por 1 sobre omega por C. Y reemplazando, obtendríamos que la reactancia capacitiva es igual a menos J 265,25 ohmios. Luego de esto, lo que procedemos a obtener sería una impedancia final. Pero para este caso solo haremos el cálculo por una rama, debido a que el sistema está balanceado. Entonces, reemplazando R1 en la reactancia L1 y la reactancia C1, y realizando la operación, obtendríamos que la impedancia final, ZP llamada en este caso, es igual a 4000 menos J 264,496 ohmios. Y este valor estando en rectangular lo podemos pasar a polar. Entonces la impedancia final ya en polar vendría dada por 4008,735 con un ángulo de menos 3,78 ohmios. Para el cálculo de los voltajes nos fijamos en las denominaciones asignadas a cada fuente y posterior a aquello haremos el cálculo respectivo del diferencial de potencia en cada sección, línea neutra del circuito. Entonces, VAN es igual a 120 voltios con ángulo de 0, BBN es igual a 120 voltios con ángulo de menos 120, BCN es igual a 120 voltios con ángulo de 120. Ya obtenidos los voltajes de línea neutro, procedemos a sacar las corrientes de línea, debido a que la corriente de línea se la obtiene por el voltaje de línea neutro sobre la impedancia. Entonces, con esta fórmula obtendremos IA, IB e IC. IA es igual a VAN sobre la impedancia, entonces ya reemplazando sería 120 voltios, es igual a 4008,735 con un ángulo de menos 3,78. Tendríamos una corriente IA de 0,0299 amperios con un ángulo de 3,78. Para el cálculo de IB e IC, lo que obtendríamos serían las mismas magnitudes, pero los ángulos nos irán variando. Luego de obtener las corrientes de línea, procedemos a obtener los voltajes de línea para poder encontrar la potencia en el circuito. Entonces, recordando que BF es igual a BL sobre raíz de 3 y despejando BL tendríamos que BF es igual a por raíz de 3 y BF son los 120 voltios y multiplicándolo por la raíz de 3 obtendríamos que el voltaje de línea sería igual a 207,846 voltios y ya obteniendo los voltajes de línea, se lo trabajó con una secuencia positiva, por ende sumamos un ángulo de 30 y finalmente los voltajes de línea nos darían
BAB es igual a 207,846 con ángulo de 30. BBC es igual a 207,846 voltios con ángulo de menos 90. Y BCA es igual a 207,846 voltios con ángulo de 150. Gracias. Buenas, mi nombre es Leonardo Palma. Una vez realizados los cálculos ya de voltaje de línea y corrientes de línea, procedemos al cálculo de la potencia. Para esto vamos a escoger el voltaje de línea neutro, tomando como referencia el voltaje AN. En este caso, entonces procedemos a realizar el cálculo de la potencia. En este caso, la potencia real viene dada por la fórmula de la raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea y eso por el coseno del ángulo total. Entonces, ¿cómo reemplazamos los valores? En este caso, como dijimos que vamos a coger como referencia el voltaje AN, reemplazamos el voltaje AN y la corriente de línea. Y el ángulo viene dado por el ángulo de voltaje de línea neutro del voltaje AN menos el ángulo de la corriente A, como que es la corriente principal. Realizamos esos cálculos pues, y nos da que tenemos una potencia total de 10,74 vatios. También de esta manera calculamos la potencia reactiva, que viene dada por la raíz de 3, por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el seno de teta. En este caso, en la potencia real se utilizaba el coseno. En esta potencia reactiva utilizaríamos el seno de teta. Entonces viene por la raíz de 3, por el voltaje AN como quiera, por el voltaje de línea, perdón, y por la corriente de línea y por el seno de teta que viene dado por el ángulo del voltaje AN menos el ángulo de la corriente A. Entonces, una vez hecho este cálculo, nos da que nuestra potencia reactiva es de 0,71 en adelanto bar y 0,71 en atraso bar. Entonces, de esta manera también realizamos la potencia aparente, que esta norma viene dada por magnitudes que vendría a ser la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea, que sería la raíz de 3 por el 207,846 por el 0,0229 amperios. Entonces nos da una potencia aparente de 10,76 voltios amperios. Entonces, ¿cómo obteníamos también el ángulo de total? Esta viene dada por la tangente a la menos 1, aquí a la inversa de la potencia reactiva sobre la potencia total. Y esto nos iba a dar un ángulo de 3,78. Era otra manera de poder sacar el ángulo total. Como lo sacamos acá arriba, es que en este caso íbamos a tomar el ángulo del voltaje AN menos el ángulo de la corriente ya. Entonces, obteniendo de esta manera, o sea, podemos obtener lo que es el factor de potencia. Como sabemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Y como ya sacamos el ángulo, entonces tenemos que nuestro factor de potencia viene dado por 0,997. Entonces, una vez hechos los cálculos de forma analítica, hacemos la comparación de los resultados del programa. En este caso, como podemos ver, vamos a ver un momento, ahí sí. Si se dan cuenta en los resultados que el compañero antes mostró, en este caso nuestro voltaje AB viene siendo nuestro voltaje 8 nuestro voltaje menos 12. Como podemos ver que nos da 207,846 con un ángulo de 30 desfasado. Y esto es lo que nos está dando. Y estos dos voltajes más vendrían a ser los voltajes BC y los voltajes CA. Como podemos ver, tenemos la misma magnitud, lo único que cambia es el desfase del ángulo, menos 90 y 150. De esa manera también lo que vendría a ser las corrientes. La corriente 1, la R2 y la R3. Como podemos ver aquí en el software nos bota en miliamperios, pero acá nosotros lo hemos puesto en amperios. Entonces de esa manera obtenemos y vemos que nuestros resultados coinciden con el software. Entonces, una vez ya obtenido todos los valores, los valores de los batímetros son los siguientes, que nos da 5,58 vatios y 5,172 vatios. De esta manera también estos batímetros nos muestran lo que sería el factor de potencia.
Y la potencia total de nuestro sistema viene dada por la suma de los dos resultados de los vatímetros, que sería 5,581 más 5,172 vatios. Entonces, de esta manera también podemos sacar nuestro factor de potencia de forma analítica, como podemos ver que nuestra Q total, como quiera nuestra potencia reactiva, viene dada por raíz de 3 por el W1 menos W2, que vendría a ser las potencias que nos dieron los vatímetros. Entonces, de esta manera obtenemos nuestra potencia reactiva y sacamos nuestro ángulo que vendría dado por la tangente a la menos 1, por la raíz de 3, por el valor del primer vatímetro menos el valor del segundo vatímetro, y abajo iría nuestra suma de los dos. Entonces, realizando esa operación, nos queda 3,77. Entonces, nuestro factor de potencia viene dado por el coseno del ángulo, que sería el que nosotros sacamos, que sería 0,997. Entonces, nuestro análisis de resultado, sacando nuestros errores porcentuales, lo que hacemos es coger nuestros valores real y nuestros valores analíticos. Como podemos ver, nuestros valores real y analíticos son demasiado acercados, entonces nos va a dar un error porcentual de 0%. Y asimismo con la corriente de línea nos va a dar un error de 0%, ya que nuestros valores reales y nuestros valores analíticos realizados son iguales, entonces nos va a dar un error porcentual. Y en lo que sería la potencia, solo en la potencia total nos viene a dar un error del 0,12%. Esto ya es por los decimales que nosotros trabajamos. Y de esa manera, pues, obtenemos que nuestros errores son casi el 0% en vista de que está bien hecho nuestros análisis. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir nosotros de nuestro trabajo? Podemos concluir que utilizando el software de Multisim, nosotros podemos ver de mejor manera, una manera más didáctica, los comportamientos de los elementos del circuito de la red trifásica, ya que en vía real podemos realizar estos cálculos y sabiendo que eso está bien, entonces podemos también hacer el manejo de una plataforma en un software. Ya que este Multisim es una herramienta muy importante para nuestra carrera, siendo capaz de resolver y simular un circuito de gran nivel de acierto, ahorrando los procesos largos y tediosos de una manera analítica, como nosotros lo hacemos de forma analítica, realizando cálculos, insertando fórmulas. Entonces, también cabe recalcar que es muy importante saber los conceptos y las fórmulas propias de los circuitos trifásicos, cómo interactúan los componentes entre sí y la conexión propia de los mismos, ya sea delta o estrella. Entonces, una recomendación del trabajo puede ser que realizar las medidas aumentando una carga para ver el comportamiento de las potencias y el factor de potencia. También trabajar con circuitos en primera instancia sencillos, o sea, una red trifásica más sin tanto complejo, y ya que de esa manera nosotros podemos lograr mejor entender y para de esa manera poder hacer un circuito más grande. Y eso, y muchas gracias.